Bueno, habrá que hacer un reconocimiento al reverendo Benito Cruz La Antigua, de la parroquia San Juan Bautista de Santiago, pues logró que el presidente Danilo Medina hablara y largo ayer, un discurso de defensa de su gobierno. El padre se había quejado de la centralización de las inversiones y del descuido de las comunidades más bajas, y diciendo que vivían incluso en el hacinamiento, con críticas fuertes a la gestión del gobierno en cuanto a la calidad de la descentralización de la inversión, fundamentalmente. Una pena que no se refiriera a la corrupción, porque tal vez así el presidente hubiese también aclarado algunas cosas que él tiene pendiente de decir sobre eso y sobre materia de los sobornos de Odebrecht, del financiamiento de campañas electorales en el país y otras cosas. Pero hay que darle crédito al padre por haber logrado que el presidente de la República dijera un discurso casi de media hora enumerando sus obras y las virtudes de su gobierno. No hay ninguna duda que el presidente acierta cuando señala la educación como la niña bonita de su régimen. Por lo menos hay que darle crédito porque acogió el clamor de la sociedad. Y hay que recordar que la sociedad dominicana y muchos de nosotros protagonizamos durante años, muchos años, el reclamo, la demanda de inversión en educación para mejorar no solamente los aspectos físicos de las escuelas, sino también la calidad de la educación. Y que el presidente Medina se comprometió en la campaña, una de las promesas de campaña. Tuvo que firmar un pacto, Juan. Que firmó un pacto con la sociedad. Como lo hicieron los demás candidatos presidenciales. Llevaron a los candidatos a firmar un pacto. Y el presidente ha cumplido esa parte de sus promesas o de sus compromisos electorales, hay que decir que las ha cumplido. Por lo menos, por de pronto, en la construcción de aulas escolares y también en la instauración de la tanda extendida, el mejoramiento, por supuesto, que eso implica la alimentación de los niños que se quedan en las escuelas. Todo eso es la niña bonita, como dijo el presidente Medina de su gobierno. Hay otros aspectos que también habría que darle crédito al gobierno, no hay ninguna duda. Pero donde él se le fue la mano fue meterse en el asunto de la remodelación de los hospitales. La revolución de la salud. La revolución de la salud que está haciendo. Ahí sí se le fue la mano, porque justamente ayer estaban en el almuerzo del grupo Corripio una serie de representantes de instituciones vinculadas a la salud, encabezado por Marisela Duval, que hizo un último estudio que se publicó hace poco sobre el diagnóstico del sistema de salud en la República Dominicana, y de la asociación la Federación de Asociaciones, ¿cómo se llama? Por el derecho a la salud. La Alianza por el Derecho a la Salud. Alianza por el Derecho a la Salud. Y estaban precisamente denunciando, fue sistemático los de aquí, los de Santiago, en denunciar cómo es posible que el gobierno se metiera a remodelar al mismo tiempo más de 50 hospitales, 56 dicen uno, 58 otro, y que en algunas ciudades, como el caso específico de Santiago, donde hablaba el presidente, estén afectados los 3 principales hospitales, que en la capital estén afectadas las 2 maternidades más grandes y las 2 del país, al mismo tiempo, que haya tantos centros intervenidos por ingenieros, y que se hayan tomado entonces 5 años, 6 años en eso, y todavía la gran mayoría de esos hospitales no terminan de remodelarse. Pero ¿cómo es que el presidente puede defender esa locura y de no haber hecho escalonadamente esa inversión, Adalberto? 10 hospitales primero, y después que terminaran esos 10, entrarle a otros 10, a otros 10 y a otros 10, a los que quedaran, pero progresivamente, entonces ni unos ni otros, porque no alcanza la inversión. Pareciera que es como la construcción de aulas, que es la gran obra, la construcción física, la remodelación física de los hospitales, el mover dinero en construcción es la gran inversión del gobierno, y ahí el cura entonces se la comió. Sí. Bueno, tal como usted ha dicho, hay que saludar a este sacerdote que tuvo la valentía de provocar al presidente, porque le dio cuerda al presidente Danilo Medina, y el presidente la cogió y habló, y qué bueno que haya hablado, porque así uno sabe cómo piensa el presidente sobre temas importantes. Juan, en el tema de salud, el presidente cogió el peor escenario para hacer esa defensa
de lo que es su política de salud, que fue Santiago. Porque en Santiago hay un drama que tiene alarmada a esa comunidad. Yo tuve la oportunidad de participar el pasado martes, sí. O sea, antier, en un foro que organizaron los patronatos de salud que hay en esa comunidad y la universidad, y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y en ese foro, señoras y señores, hay un clamor generalizado para que el gobierno cambie de rumbo en materia de salud. Óigame, la ministra de Salud fue la semana pasada al hospital Cabral Ibáez y al Arturo Grullón. Y la propia ministra tuvo que decir, estoy sorprendida porque no veo obreros trabajando aquí. Óigame esto, la ministra de Salud, porque no podía hacer otras cosas en Santiago. Después de meses de denuncia de eso. Y de 4 años de reconstrucción del hospital regional que tiene su sede en Santiago. Y el Arturo Grullón, ni hablar. Allí, para que ustedes sepan, de 9 tomógrafos que existían, hay solo 1 funcionando a media. Todas las salas de cirugías están cerradas. La sala de emergencia está inservible. Y lo mismo está pasando en 56 hospitales al mismo tiempo. Ahora, el tema de la reconstrucción de los hospitales es tan solo un ejemplo que ilustra la calamidad que hay en los hospitales. Porque ¿qué es lo que pasa, Juan Bolívar? Y a eso era que debió de referirse el presidente. Es que el modelo de salud que se ha impuesto y que se está desarrollando es incorrecto. ¿Cuál es? Señora, la salud, los servicios de salud generalmente lo dividen en 3 partes. Lo que llaman atención primaria, lo que llaman la atención media, que la prestan principalmente los hospitales municipales y provinciales, y lo que es la atención especializada. Los teóricos de este tema plantean que el 80% de las inversiones deben ir a salud primaria para evitar que la gente se enferme o para atenderla rápidamente cuando se enferma. Y que el 20% debe de distribuirse, 15% en la atención media y 5% en la especializada. ¿Y qué es lo que ha pasado en el país? ¿Saben cuánto se está invirtiendo en salud primaria aquí? Atención primaria. Un 3% del presupuesto que se dedica a salud. Por tanto, eso está desierto. Eso está, las unidades de atención primaria que existen en el país, lo único que tienen es una enfermera, un médico y un asistente ahí. Y ese médico es pasante. No es especialista, pero tampoco es un médico general que se quede en la comunidad, sino que está allí por un año, por eso le llaman pasante. Sí. Se va y deja eso abandonado. Los hospitales provinciales y los hospitales municipales están en bancarrota, Juan Bolívar. Por eso los hospitales especializados de aquí están repletos de gente. Las salas de emergencia no sirven, los laboratorios no sirven, hay un déficit enorme en el país de salas de cuidados intensivos para los que llegan graves a los hospitales. Faltan equipos elementales, como equipos de rayos X, tomógrafos. Y los hospitales especializados, que es donde el gobierno está poniendo todo su dinero, entonces lo privatizan. Porque Sedimar está privatizado. En Sedimar no se interna un pobre. Podría recibir una consulta si tiene un seguro, pero internarse jamás. Porque allí las suites que hay se construyeron para la gente de clase media y clase alta. Y eso se construyó con el dinero del pueblo. Entonces están hablando de la autogestión, pero ¿qué autogestión van a tener los hospitales? Díganme las maternidades todas. Tienen problemas muy serios. Entonces el presidente no ha visto nada de eso. Alguien tendrá que decírselo, alguien tendrá que apoyar a ese cura e ir con los numeritos del presidente, bueno, a ver si cambia de rumbo. Los numeritos el presidente lo conoce, pero ¿qué puede hacer? Él tiene que defender su obra de gobierno y decir que ha hecho lo mejor que se puede. Pero en materia de los hospitales eso es indefendible y es un baldón, una vergüenza además que no se haya podido ni siquiera una mínima planificación de cómo se iba a hacer esa remodelación hospitalaria para hacerla progresiva y efectiva y que no aparezcan los cuartos, porque el presidente se refirió a eso en su discurso
creo que fue el discurso el 27 de febrero. Pero defendió, lo que él dijo ahora fue una reiteración del 27 de febrero. El 16 de agosto del año pasado, que iban a terminar todos esos hospitales, pero ya ha pasado un año y apenas han terminado 4 o 5 de ellos, de los 50 y pico. Un año entero. ¿Qué quiere decir? O que no hay dinero, o que fue demasiado arbitrario, demasiado una locura de empezar a remodelar al mismo tiempo, porque había que repartir. Claro. Tomar fotografías. Y ahí está. Porque óigame lo siguiente, Juan. El hecho de que remodelen un hospital no garantiza que los servicios van a mejorar y van a cambiar sustancialmente. En Higüey construyeron uno nuevo. No lo remodelaron, no. Lo construyeron nuevo. Bueno, lo inauguraron antes de las elecciones, en la campaña. Y todavía no está... No está plenamente, no está en servicio completo. Tiene los equipos. Ahí hay problemas. Bueno, una de las cosas que salieron ayer en ese encuentro del almuerzo Corripio, que justamente se hizo sobre el sistema de salud, es que las enfermeras que han puesto en retiro, que retiraron, ¿cuántas fueron las? 6.000. Y ¿saben lo que ha pasado? Ustedes saben lo que pasa, que no han sido sustituidas en los hospitales. Entonces, no se pueden ir. Esas mujeres demuestran, la mayoría son mujeres, sí. Casi todos, demuestran una vocación increíble. Dice que se mantienen en los hospitales, aunque ya su cheque sale por Hacienda, como pensionadas. Ellas se mantienen trabajando porque no pueden abandonar los centros de salud porque no la han sustituido, y si abandonan entonces se crea una crisis mayor en esos hospitales. Entonces esas 6.000, son 6.000 que dijeron que habían... Y que se suma un déficit que ya lo teníamos de enfermería en el país. Sí. Usted ha oído a la UNICEF. Ella dijo 2.300, con la salida de 2.300 enfermeras el año pasado, que son las que ya empezaron... incluye a otro personal. Sí, son las que ya empezaron a cobrar por el Ministerio de Hacienda, o sea, por las pensiones. La situación que se presenta dramática. Me sorprendió el nivel de corrupción que narró Fulgencio Severino, un reputado médico, cardiólogo, jefe de cardiología del hospital Salvador Begotier, y los niveles de corrupción que él presentó en los hospitales son mucho mayores de lo que uno pensaba. Por ejemplo, sostener que en muchos casos una jeringuilla que se compra a 3 pesos en la farmacia, los hospitales la compran a 6 pesos. O sea, al doble de lo que lo puede comprar, al por mayor el doble de lo que pueden comprar. Cosas así, ejemplos como ese que puso, de los niveles, como una parte del dinero que reciben hospitales especializados, hospitales públicos a través de los servicios a SENASA, o sea, al seguro, a los asegurados del régimen subsidiado, que le pagan directamente. Mucho de ese dinero se usa para comprar medicamentos y materiales directos por los hospitales, que no lo hacen, siguen sin hacer a través de la central de Promese, que el 40% por lo menos todavía se compra fuera de la central Promese, a pesar de lo que dice un decreto del año 2000, de Hipólito Mejía fue del año 2000 ese decreto que dispuso la centralización de las compras. En fin, que hay todavía mucha filtración, y se quejó una y otra vez que arriba de todos los problemas que tiene el sector salud, si no se robara tanto en los hospitales, la situación sería un poco mejor todavía. Bueno, la situación es bastante difícil, y les digo que eso fue una bofetada a los santiagueros que le dio el presidente Danilo Medina ayer al defender su política de salud, contradiciendo los reclamos, las denuncias que vienen haciendo la gente. Y es que ellos creen, yo pienso, que el presidente cree que lo que quieren es hacerle daño a su gobierno, quienes están reclamando, que ese cura se pasó. Eso es lo que creen, que él no tiene razón al decir que le reparen, que le limpien la cañada en el barrio, que le asfalten las calles a la gente que vive en el barrio, que le garanticen servicios elementales de salud. El presidente cree, y si sigue por ese camino va a terminar mal, cree que lo que quieren es hacerle daño, que eso es la oposición política. Ese cura tiene que ser de la oposición. Y todos los que están reclamando, todas estas organizaciones que están reclamando mejoría de servicios fundamentales, como el caso de la luz, lo que están es creándole problemas al gobierno. Hay un elemento que no se mencionó, Juan, y que ahora es oportuno resaltarlo. Pero antes que salga de lo de salud, las cosas que dijo Fulgencio, por ejemplo, como
las licitaciones de compra. Sí. Dice cómo hay comprobable que en muchos casos hay un mismo ofertante que tiene 3, 4 y 5 compañías y ofertan 3 y entonces de esas 3 gana una. Ya gana una. O ganan porque dos. de antemano se le va a dar la compra a ese. Sí. Esos son algunos de las... Citó el caso de unos 100 no, ¿cuántos fueron? Los tomógrafos que se compraron por 160 millones de pesos. El caso de los tomógrafos comprados en el 2013 en la gestión del ministro Freddy Hidalgo. Y se búsquese un tomógrafo de eso, a ver si ha sido alguno de ellos instalado en alguna parte. Bueno, porque además... Y se invirtieron 160 millones de pesos en esos tomógrafos. Además, no se capacita el personal, no se entrena para esto, no hay repuestos para esos tomógrafos. Es una barbaridad lo que hay. Pero lo que quería señalar, Juan, miren, es evidente que hace falta que el Estado invierta más recursos en salud. Hasta ahora estamos invirtiendo por debajo del 2% del Producto ¿Y Interno cuánto Bruto. dice la Estrategia Nacional de Desarrollo? Deberíamos subir al 5%. Este año debimos haber llegado Pero antes de la estrategia ya teníamos el Plan Decenal de Salud, Sí. que estableció que para el 2015 debió de estarse invirtiendo ya un 5% del Producto Bueno, habrá Interno que Bruto. hacer otra campaña y otras luchas y marchas en las calles como hicimos por el 4% Sí. para ver si invertimos en salud pública. Pero ahí no puede, en eso no puede el presidente presumir de nada. En educación vamos a darle crédito. En materia, todavía está por ver la calidad, cómo va a De la repercutir, educación. pero eso todos sabemos. Que es el miedo que tiene la que es- gente para reclamar mayor Sí. presupuesto para la salud. Hay especialistas que te dicen, ¿para qué si se lo cogen? Sí. ¿Para qué si lo van a mal invertir? Bueno, Es un pero lío. de todas se maneras, necesita mientras dinero. tanto ahí ha habido avance. Sí. Otro factor en el que señaló el presidente donde no ha habido avance es el asunto de la vivienda. Y él mostró 2 proyectos que sin duda son proyectos modelos, pero son proyectos modelos, son como se llama... Plan piloto. Podemos decir que son planes pilotos. ¿Ensayos? Fueron los casos de La Barquita aquí y el de Boca de Cachón allá en Jimaní. Es decir, Ambos han sido muy celebrados y nosotros le hemos dado mucho apoyo, tanto al primero que fue el Boca de Cachón como a La Barquita. Sin duda que son proyectos muy buenos y que han sido, digamos, modelos que ha hecho el presidente, pero son solamente esos programas pilotos, modelos. En La Barquita fueron 600 familias que fueron asentadas en un buen proyecto de vivienda que no se ha cumplido con los otros aspectos económicos, sociales.